La gente habla de la reforma, de la enmienda o de una constituyente o de un referéndum. Voy a intentar explicarles. ¿Les parece? Reforma. ¿Qué es la reforma constitucional? En el caso paraguayo, es el resultado de un evento público y político por el cual se cambia la Constitución Nacional. Exclusivamente la reforma puede cambiar disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, por lo relativo al ambiente, la libertad y la igualdad, consagrado hoy en la Constitución Nacional. ¿Quién hace la reforma constitucional? Esa es otra pregunta, ¿no? Una convención nacional constituyente que debe integrarse con 125 miembros electos en votación libre, directa y secreta de todos los empadronados en el registro electoral paraguayo. Esta elección es de carácter nacional y debe ser convocada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En estas elecciones pueden presentarse partidos y movimientos políticos inscritos en la justicia electoral. ¿Cómo se hace la reforma constitucional? Se hace con la presentación de proyectos de una nueva constitución. ¿Quiénes presentan estos proyectos? Los miembros electos para esta constituyente. Estos proyectos son votados en esa constituyente que tiene su propio reglamento en lo que hace a quórum y mayorías para las respectivas aprobaciones o rechazos. Sancionada la nueva constitución por la constituyente en cuestión, esta quedará promulgada de pleno derecho, es decir, ya no pasa por el Congreso o el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo se hace la reforma constitucional? Vamos a pensar. Cuando es solicitada por 20 diputados o 12 senadores en sus respectivas cámaras, por supuesto, o por pedido del presidente de la República o a petición firmada de 30.000 electores, petición dirigida al Congreso. Esta solicitud de reforma debe ser aprobada por el Congreso con el voto favorable de 54 diputados y 30 senadores. Una vez aprobada la reforma, el Tribunal Superior de Justicia Electoral llama a elecciones en un plazo de 180 días para votar a los miembros de la constituyente, elección que no debe coincidir con otra. ¿Y la enmienda? ¿Qué es esto? La enmienda constitucional es el procedimiento legislativo por el cual se modifica parcialmente la Constitución Nacional, excepto aquellos artículos que son objeto exclusivo de la reforma constitucional. Ejemplo, el modo de elección o duración del mandato en los poderes del Estado. ¿Recuerdan? Son objeto de enmienda constitucional las cuestiones de salud, de educación, del trabajo, de la función pública, de la reforma agraria, del ordenamiento territorial, político e inclusive la estructura del Estado. ¿Quién hace la enmienda constitucional? Los senadores y diputados de la Nación. En la enmienda no hay elecciones de constituyentes. ¿Cómo se hace la enmienda constitucional? Con la presentación de un proyecto de enmienda en cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional que pretenda modificar parcialmente la Constitución Nacional. Aprobado el proyecto por ambas cámaras del Congreso, debe ser ratificado o rechazado en un referéndum. ¿Cuándo se hace la enmienda constitucional? Se hace a iniciativa de 20 diputados o de 12 senadores, en sus respectivas cámaras, por supuesto, o a petición del presidente de la República o de 30.000 electores al Congreso Nacional. El proyecto de enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de Origen y luego en la Cámara Revisora, es decir, por 41 diputados o 23 senadores. Aprobado el proyecto de enmienda por ambas cámaras del Congreso, se remite el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que convoque en un plazo de 180 días, o sea, 6 meses, a un referéndum vinculante. En esta consulta popular, las preguntas deben ser claras y los electores deberán responder con un sí o un no.
Si el resultado de este referéndum es afirmativo, el texto de la enmienda se incorporará a la Constitución Nacional. Ok, a modo de conclusión, les digo lo siguiente. La reforma va de la mano de una elección general para votar a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que la enmienda va de la mano de un referéndum vinculante para aprobar o no el texto hecho por los parlamentarios para modificar un artículo o parcialmente la Constitución Nacional. Bueno, eso es todo. Gracias.